Extremo Sur, por La Bocina Radio, año 2022. Héctor Wulfe y Naila Loitegui para Extremo Sur. Hola, buenas. Mi nombre es Héctor Wulfe de la Comuna 8. Hoy estuvimos acompañando a la comunidad educativa ahí en el pueblo de Piedrabuena y Subiría. Y la verdad que es lamentable, ¿no? que siempre tengamos que juntarnos con los padres, con los alumnos, con los docentes, con los exalumnos también, que vinieron a apoyar eso, porque es una lucha que viene hace 6 años, ¿no? De que se inauguró el polo, todavía no tienen las condiciones para que nuestros pibes puedan estudiar. La verdad que es una vergüenza que donde dicen que la transformación no para, acá en la Comuna 8 los establecimientos educativos siguen sin transformarse porque todavía no tienen las condiciones. El hospital que tenemos todavía no se termina, la salita que tenemos todavía no se termina de transformar en hospital. La verdad es que es lamentable que la única solución que hay la tengan que dar los pibes y es salir antes del colegio, ¿no? Por el frío que hace, el centro de estudiantes presentó una nota y los pibes están saliendo antes del colegio, siendo que el gobierno de la ciudad dice que no, los pibes en la ciudad no pierden una hora, un día de clase. Esperemos que el gobierno de la ciudad tome cartas en el asunto, ¿no? Pero es a través de esto, de la organización de toda la comunidad educativa, que vamos a poder cambiar esto, porque se ve que el gobierno de la ciudad no nos tiene como prioridad, ¿no? A los habitantes de la ciudad, porque no invierte donde tiene que invertir. Vemos que siguen haciendo plazas, siguen haciendo veredas, siguen haciendo metrobús, y las cosas que realmente necesita nuestra comunidad, que es educación, que es generar trabajo, sigue sin aparecer, sigue sin estar presente, ¿no? Esperemos que tomen conciencia que nuestros pibes tienen las ganas de estudiar y no, como dijo la ministra, ¿no? De estar en un pasillo de un barrio, esas cosas raras que no sé de dónde las saca. La verdad que no tiene el conocimiento como para hablar, y menos de esa manera, ¿no? Bueno, seguiremos acompañando a toda nuestra comunidad, como siempre, desde la comuna, con nuestros compañeros. Y nada, esperemos que de una vez por todas nuestros pibes tengan las condiciones dignas para estudiar, ¿no? Un abrazo grande. Hoy desde la Junta Comunal acompañamos el reclamo de la comunidad educativa del pueblo de Piedrabuena, que tiene escuela secundaria, escuela primaria y jardines de infantes. La escuela viene reclamando, las escuelas del pueblo vienen reclamando hace muchísimos años la realización de las obras de gas, ya que no tienen gas, tampoco tienen algunas de esas escuelas finalización de obra. En el caso, por ejemplo, de la escuela media 1 del 20, ellos se mudaron a ese edificio hace 7 años y hace 7 años que no tienen gas. El gobierno de la ciudad ha puesto una solución de parche, que es poner un generador para que dé la potencia para que pueda funcionar, calefacción eléctrica. El problema es que muchas veces la potencia de la electricidad no alcanza, se corta la luz y no es posible, digamos, utilizar las estufas, los paneles de calefacción. Entonces los chicos, tanto los adolescentes como los más niños y pequeños del jardín de infantes, se quedan sin calefacción, y bueno, entendiendo obviamente estos meses de frío que están iniciándose, se vuelve un derecho fundamental que tiene que ser resuelto. No hay respuestas, no hay compromisos por parte del gobierno de la ciudad, por eso es que hoy se realizó una movilización con docentes, familiares y alumnos, y bueno, y la idea es obviamente hacer las presentaciones necesarias para que las obras en la escuela se empiecen a realizar. Lamentablemente en las últimas horas vimos que el Ministerio de Educación estaba preocupado por el lenguaje inclusivo y por lo que podía dificultar ese uso de ese lenguaje que reconoce identidades para nosotros, ¿no? En el aprendizaje de los chicos, chicas y chiques. Sin embargo, para nosotros es lo único que impide y dificulta el aprendizaje en condiciones dignas de nuestros pibes. Tiene que ver justamente con la vulneración de los derechos por parte del gobierno de la ciudad, y por eso es que hoy nos movilizamos y por eso es que vamos a seguir reclamándole al Ministerio de Educación de la ciudad que comience de manera rápida las obras de infraestructura para que los chicos puedan estudiar en condiciones dignas. Guillermo Luciano Gómez para Extremo Sur. En el día de ayer el pueblo Nación Querandí, a través de un trabajo que venimos realizando de visibilización,
Fuimos hasta el monumento de Juan de Garay, que está situado en la avenida Colón y la avenida Rivadavia, muy pegado a la Casa de Gobierno Nacional. Esto se hizo a través de lo que vamos presentando por los medios que tenemos a nuestro alcance y los representantes del pueblo nación querandí, también con otros hermanos, estuvimos allí en forma de protesta y de recordación, sobre todo por el tema de genocidio. Y el genocidio fue el que se le hizo al pueblo nación querandí. Al llegar vimos 2 coronas de laureles puestas por el gobierno de la ciudad y también por la colectividad vasca. Y bueno, cuando nos fuimos reuniendo, nos fuimos allí amuchando, vinieron muchas personas que estaban pasando por allí, dado que un día sábado, también se congregaban los que van a caminar, los que van a pasear dentro de lo que es el ejido de Plaza de Mayo y alrededores, y estuvieron hablando con nosotros. Entonces les fuimos explicando el por qué estábamos allí. Estábamos con nuestras banderas, obviamente en infaltable mate, y nos pusimos a charlar en principio entre nosotros y después a todos aquellos que pasaban y preguntaban. Había muchos extranjeros de países europeos que nos sacaron fotos, y obviamente fue una jornada de mucho frío, pero nuestros corazones estaban muy calientes, y lo digo en esta palabra, y también estábamos altivos ante el principio de uno de los genocidas más grandes que tuvo el mundo, ¿no? Que fue Juan de Garay. Así que en el día de ayer, una vez más, el pueblo nación querandí dijo presente, y estamos vivos, obviamente, y seguimos en lucha, que no es poca. 1580 marcó un hito donde también hubo desapariciones, como el caso de el primer desaparecido de lo que hoy es el territorio de la República Argentina, que fue nuestro ancestro Telomián Condí. O sea que hemos dejado sentado el porqué de cada actitud nuestra en el día de la fecha de ayer, que se conmemoraba, como siempre, ¿no?, invisibilizándonos, a la refundación de la ciudad de Buenos Aires, hecha por Garay desde Asunción, con la ayuda de los pueblos, de otros pueblos. Es lo que podemos decir. Creo que fue muy importante el estar. Como siempre, muchas gracias a ustedes. Andrea Troitero y Victoria Montenegro
para Extremo Sur. Hola Lili, ¿cómo va? En realidad, yo lo que puedo es contarte de qué se trata el documental que nos mostraron ayer ahí en la radio de Unidos, ¿no? Desde ahí surgió, digamos, la idea, vinieron a producirla desde ahí y bueno, se trata más que nada, abarca lo que es también el barrio del Lugano Unidos, vivir, crecer en el barrio como parte de nuestra identidad. Entonces acá hay varios testimonios. Está, por ejemplo, se aborda el tema de la identidad de Victoria Montenegro, de Vicky, y de Horacio Petraglia. Bueno, y ahí en el documental ellos van relatando tanto sus vivencias desde chicos con otra identidad, cómo crecieron en el barrio, todo lo que compartieron, cuando bueno también recuperan su identidad, descubren quiénes son en realidad. También se menciona la lucha de abuelas por el tema de la búsqueda de identidad. Bueno, hay otros testimonios de personas que viven acá en el barrio de Lugano Unidos, que es para ellos el barrio, cómo crecieron, desde qué año están viviendo y compartiendo todo. Y después estamos mi hermano y yo contando nuestra historia también, desde que vivimos acá desde chicos, después lo que personalmente nos pasó con el secuestro de nuestros padres, cuando entraron a nuestra casa. Y luego hay otro testimonio de otra chica que le están haciendo una entrevista desde ahí, desde la radio, y ella cuenta que sus padres fueron secuestrados en 1977, pero en Mendoza. Y ella, bueno, viene acá a vivir acá desde chica. Así que bueno, eso es lo que es Identidades, en realidad, el documental, basado en toda nuestra historia como habitantes del barrio, ¿no? Desde que crecimos acá, todos nuestros años en el barrio y nuestras vidas personales, la vida de nosotros, los que nos fue pasando. Ese es el documental Identidades. Ahora, bueno, todos los productores, la directora, los productores, todo, ellos que lo hicieron quedaron en que nos iban a pasar una copia a nosotros. Así que bueno, más o menos es eso, sintetizando lo que es el documental, que está muy bien realizado, muy bien logrado. Van siempre mechando las historias, ¿no? Pero en sí también basándose en la identidad, más que nada en recuperar la verdadera identidad, contando más que nada todo lo de Victoria y lo de Horacio. Está muy lindo, muy conmovedor, porque bueno, es conmovedor y bueno, y es parte de nuestra historia y es dolorosa también, pero la verdad que, bueno, está muy bien logrado. Así que bueno, eso es en síntesis qué se trata ese documental. El sábado se presentó en Lugano Unidos el documental Unidos. La verdad es que fue maravilloso poder compartir ese encuentro. Va contando la historia de nuestro barrio, desde la identidad del barrio de Lugano y las historias también de la identidad de los hijos de desaparecidos, todas las historias de los desaparecidos del barrio y de los dos nietos que recuperamos nuestra identidad, ¿no? De Horacio Pietragala Corti y mía. La verdad es que la calidad del documental, lo que se logró desde el barrio es muy pero muy interesante y bueno, de hecho estamos trabajando para declararlo de interés en la legislatura. Es excelente la calidad del documental y también, digamos, cómo se logró comunicar lo importante de la búsqueda
de las abuelas, la historia del barrio con imágenes increíbles, así que bueno, muy pero muy enriquecedor el encuentro y vamos a trabajar para poder presentarlo en la legislatura porteña. Alejandra Camiña y Silvia Amaya para Extremo Sur. 13 de junio, Día del Escritor, por Leopoldo Lugones y por tantos reconocidos y no reconocidos trabajadores de las palabras. Digo reconocidos por los honrosamente amados, por lectores que los disfrutamos y por editoriales que hacen su trabajo comercial. Aquí entramos en un terreno difícil y muchas veces injusto, porque hay tantos escritores que no conocemos con obras de calidad que no llegamos a leer. Basta, por ejemplo, con ir a encuentros o cafés literarios para darnos cuenta de cuántos somos los que soñamos con ser leídos. Publicar en estos tiempos es un objetivo muy difícil. Las editoriales grandes se han fusionado, se han convertido en monopolios y entonces al escritor nuevo le quedan básicamente 3 caminos: participar en certámenes literarios, esperando la fortuna de ser elegidos, esperar que alguna editorial les preste atención, alguna de estas editoriales monopólicas, lo cual es muy difícil, hay que armarse de paciencia, aunque hay que intentarlo desde luego, o bien pagar, si se puede, la edición propia en alguna editorial más pequeña. Esto es un gran gusto personal, pero la editorial pequeña no se ocupa de hacer la difusión de la obra. La difusión excede sus posibilidades. Así que muy probablemente cuando uno paga su edición, es lo que yo hice, por ejemplo, con Azules para Bioy, cuando uno paga su edición, normalmente es leído por aquellas personas del propio círculo y quizás alguna que otra persona más, pero es bastante difícil que se extienda más allá de nuestro ámbito. La propuesta por ahí para quienes escuchan es que cada tanto compremos y leamos a algún escritor desconocido, alguno que no resuene famoso, y así le damos una manito. Y ahora va como reflexión la importancia de la palabra como forma de evolución humana y social, la palabra como oración universal que nos haga reflexionar y cuestionarnos cómo vivimos, cómo podríamos vivir mejor. La palabra como una altísima expresión de amor. Y con esto cierro deseando feliz día del escritor y compartiendo unos fragmentos de una novela que leí a mis 12 años y que aún me emociona. El autor era brasileño, Érico Veríssimo, la novela Mirad los lirios del campo. Su protagonista le escribe a su hombre unas cartas que realmente son lecciones de vida, que son palabras con este altísimo amor del que yo decía anteriormente. Bueno, que disfruten Mirad los lirios del campo. Gracias, amigos. Mirad los lirios del campo, de Érico Veríssimo. No creas que estoy haciendo el elogio del puro espíritu contemplativo y de renuncia, o que piense que el pueblo debe vivir narcotizado por la esperanza de la felicidad en la otra vida. Hay en la tierra un gran trabajo por realizar. Es tarea para seres fuertes, para corazones valerosos.
No podemos cruzarnos de brazos mientras los especuladores sin escrúpulos engendran monopolios ambiciosos, guerras y crueles intrigas. Tenemos que hacerles frente. Es indispensable que conquistemos este mundo, no con las armas del odio y la violencia, y sí con las del amor y la persuasión. Considera la vida de Jesús. Él fue, ante todo, un hombre de acción y no un puro contemplativo. Cuando hablo de conquista, quiero decir la conquista de una situación decente para todas las criaturas humanas, la conquista de la paz digna, del espíritu de cooperación. Y cuando hablo de aceptar la vida, no me refiero a una aceptación resignada y pasiva de todas las desigualdades, maldades, absurdos y miserias del mundo. Me refiero, sí, a la aceptación de la lucha necesaria, del sufrimiento que esa lucha nos traerá, de las horas amargas a que ella forzosamente nos ha de conducir. En otra carta dice: el día más importante de mi vida fue aquel que, al recordar todos mis errores, hallé que había llegado la hora de buscar una nueva manera de ser útil al prójimo, de dar nuevo rumbo a mis relaciones humanas. ¿Qué había hecho hasta entonces sino satisfacer mis deseos y mi egoísmo? Podía ser considerada una criatura buena, nada más, que porque no mataba, porque no robaba, porque no agredía. La bondad no debe ser pasiva. El día en que hallé a Dios, encontré la paz y al mismo tiempo percibí que, en cierto modo, no habría más paz para mí. Descubrí que la paz interior solo se conquista con el sacrificio de la paz exterior. Era necesario hacer algo por los demás. El mundo está lleno de sufrimientos, de gritos de socorro. ¿Qué había hecho yo, entre tanto, para disminuir esos sufrimientos, para atender a esos ruegos? Veía en torno mío personas afligidas, que para salvarse solo esperaban una mano en que apoyarse, nada más que eso. Y Dios nos había dado 2 manos. Pensé todo esto en una noche de insomnio. Cuando nació el día sentía que había nacido de nuevo con él. Era una mujer nueva. El 13 de junio se celebra en Argentina el Día del Escritor. La disposición pertenece a la Sociedad Argentina de Escritores, de quien Leopoldo Lugones había sido su fundador y su primer presidente. La medida fue impulsada por la asociación luego de la decisión del escritor de quitarse la vida a los 64 años. Leopoldo Lugones había nacido el 13 de junio de 1874 en Villa María del Río Seco, un pueblo de Córdoba casi en el límite con Santiago del Estero. A pesar de su crianza pueblerina entre montes y ríos, cuya contemplación infunde energía a su fuerza poética, Lugones recibe en el Colegio Nacional de Montserrat de la ciudad de Córdoba las herramientas necesarias para incursionar en la literatura, el periodismo y la política, con enorme participación en los inicios del socialismo argentino. Si hablamos de su concepción literaria, podemos decir que Lugones fue un representante poco ortodoxo del modernismo, un movimiento estético nacido en América, en donde también se destacaron Rubén Darío y José Martí. Esa incursión en las vanguardias literarias y en los primeros pronunciamientos políticos a favor del socialismo impide imaginar cómo Lugones va a convertirse en un pensador autoritario, que además se muestra contrario al irigoyenismo como movimiento de ascenso plebeyo y popular. Y por otra parte, Lugones es el gran poeta nacional del centenario. La irrupción de Borges en las vanguardias literarias argentinas de la década del 20 lo toma como modelo para luego desechar esa influencia y construir su propia vanguardia.
Se habla en el mundo literario de las disputas entre ambos por cuestiones eminentemente estéticas. Esa situación se plasma en el prólogo de El Hacedor, quizás, y según mi criterio, el libro más paradigmático de Borges. Allí, Borges planta una escena onírica donde se encuentra con Lugones, que ya se había suicidado en 1938, y este lo recibe con afecto y acepta el libro que Borges está prologando como obsequio. A esta altura me pregunto y me sorprendo de este mundo tan elitistamente masculino, en los que la formación académica estaba destinada exclusivamente a los varones que habrían de ser los conductores de las riendas políticas del mañana. Un mañana en los que la palabra progreso forma parte del norte hacia el cual cualquier nación incipiente tiende. A esta altura me respondo, ¿es lícito conmemorar el Día del Escritor y leer literatura hecha por mujeres? ¿Podemos alguna vez igualar lugares y posiciones políticas, investigaciones científicas, manifiestos estéticos? No me resigno y voy por esa visibilización femenina, por la reivindicación de las mujeres en el universo escritural, por Alfonsina Storni, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, Diana Velesi, Mariana Enríquez y, por supuesto, por quien fuera mi maestra y amiga, Liliana Bodoc. Y para terminar, les comparto un brevísimo poema de la Lili que pertenece a su libro Nomos. Se llama Para escribir en un hormiguero. Pequeñísimas hormigas del verano, construyendo de memoria un castillo invertido. Allí van, sin astucia ni envidia, a realizar lo determinado. No necesitan la distracción de un rostro o de un nombre propio. Hilera donde no caben ni el error ni la duda. Hilera sin pasado. Y una reina. Yo prefiero la soledad de mi rostro, la pena de mi nombre, y tal vez un instante de libertad. Javier Moreno para Extremo Sur. Hola Enrique, un saludo muy especial para vos, para tu equipo de la radio y para todos los oyentes. Gracias por haberme convocado para hablar en unos minutos en este día tan especial para nosotros los padres. Bueno, les comento que mi nombre es Javier Moreno, yo soy el esposo de Susana y juntos somos los padres de 3 chicos. Tenemos 3 hijos, Pedro de 27, Noelia de 25 y Natalia de 17. Pero hoy me voy a referir especialmente a Noelia Dana Belén, mi hija del medio. Yo siempre digo que Noelia para mí es una bendición en mi vida y Susana, mi esposa, que ve la relación desde afuera, me dice, sos un sol para ella. Y bueno, con Noelia tenemos una relación muy especial. Ella es una chica ya adolescente, ya más que adolescente, que todas las mañanas cuando la voy a levantar, siempre me recibe con una sonrisa. También es una nena que está triste, tiene sus caprichos, se enoja, a veces no quiere comer, a veces quiere comer, a veces se queda hasta tarde, despierta, no quiere ir al colegio otros días, pero bueno, ella siempre ha sido un apoyo, siempre ha dado más de lo que uno le puede dar. Su mirada siempre refleja amor, sus gestos, los besos que me da cuando la levanto a UPA, se acerca, apoya sus labios en mi mejilla, me mira y vos decís, esto es todo, ya no existe más. Entonces,
Noelia es una hija muy querida, muy amada, muy deseada, y ella también me lo hace saber, que me necesita, que me quiere y que quiere estar con nosotros. Les cuento un poquito. Noelia tiene 25 añitos, ella es adoptada. Nosotros la conocimos cuando ella era bebé y había sido desahuciada por los médicos. Pero les cuento, ¿no? Secretamente hicimos un pacto con Noelia de que iba a vivir. Y a pesar de que los médicos decían que más de 7, 8 años no iba a vivir por su síndrome neurológico que padecía, hoy ya lleva 25 años en esta tierra y parece que va por muchos más. Ella padece el síndrome de Rett, depende de terceros para su vida diaria. No puede caminar, no maneja el lado izquierdo, o sea que con su mano derecha come, no puede hablar, pero se da a entender. Y dentro de esa capacidad que tiene para darse a entender, uno ve y percibe que ella recibe todo el amor que le damos. Y yo recibo mucho amor de ella. Así que hoy, en el Día del Padre, yo le quiero agradecer a Dios por haberme permitido ser el padre de Noelia. Y bueno, les mando un abrazo muy fuerte a vos, Enrique, papá, a tus hijos, a todos los padres de la radio, para que, bueno, sigan disfrutando ser padres, porque padres es toda la vida. Te necesiten o no te necesiten para las urgencias o necesidades o para ser el proveedor, no importa. Padres es toda la vida y bueno, hay que disfrutarlo. Bueno, nuevamente, Enrique, te doy las gracias por esta convocatoria y bueno, me despido con un fuerte abrazo para todos los padres. Gracias. Martina Silva y Natán Sinay para Extremo Sur. Cerca de las fechas patrias, en las escuelas o en los medios de comunicación, se suele decir que San Martín es el padre de la patria, Belgrano el padre de la bandera o Sarmiento el padre del aula. Como vemos, se da a entender que siempre hay un varón detrás de estos hechos importantes. Claro, si nos ponemos a pensar, incluso el concepto de patria se relaciona con lo masculino. Patria significa algo así como tierra del padre. En el siglo XV uno siempre nacía en la tierra del padre, porque a las mujeres no se les permitía tener propiedad. Exacto. Desde entonces, sin reflexionar demasiado al respecto, venimos arrastrando estas palabras para referirnos al lugar natal de las personas. Por eso, en el siglo XIX, cuando se dieron las revoluciones de independencia en América Latina, los libertadores decían estar luchando por la patria. Y cuando se escribió la historia de esta época, un poco más adelante en el tiempo, se dijo que San Martín había sido el padre de la patria y Belgrano el padre de la bandera. Y luego hubo otros padres, como Sarmiento, padre del aula. Este reconocimiento a los padres simplemente nos puede hacer pensar que las mujeres no participaron o no fueron importantes a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, los documentos muestran otra cosa. Hubo en particular una mujer de estas tierras que fue tan grande que sus contemporáneos en el pleno siglo XIX dijeron que ella era la madre de la patria. Estás hablando de María Remedios del Valle, una mujer negra y pobre, que luchó junto a Belgrano en el norte, y luchó con tanta valentía que Belgrano la nombró capitana. Es una historia similar a la de Juana Zurduy. Las autoridades porteñas no quisieron reconocer a María, y por muchos años no le pagaron el sueldo. Es desde esas acciones que se nos borró a las mujeres de la historia. Así, luego, en la construcción del relato nacional de nuestro país, un grupo de hombres blancos y ricos nos niegan el reconocimiento. La historiografía liberal, hecha por y para estos hombres, también ocultó la historia de María. Apenas una mención fugaz en la biografía de Belgrano que escribió Mitre. Ricardo Levene, José Luis Romero, Tulio Alperindongui. Todos ellos hablaron muy poco o directamente nada sobre ella. Ahora sabemos que nuestra patria tiene una madre. María Remedios del Valle es la madre de la patria. ¿Y por qué no la matria? Ya que siempre es bueno reflexionar sobre el lenguaje y el modo en el que usamos las palabras. Teresa Paladino para Extremo Sur.
Muy buenas tardes, mi nombre es Teresa Paladino y en esta ocasión estoy aquí en Extremo Sur para recordar a quien estaría cumpliendo 111 años de vida. El profesor, escritor, ensayista, físico, pintor argentino, Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, quien nació un 24 de junio de 1911 en Santos Lugares y murió en abril del 2011. Su obra narrativa consiste en 3 novelas ejemplares que muchos lectores recordarán, una de ellas El túnel, Sobre héroes y tumbas, Abadón el exterminador, grandes textos que lo han definido. Su trabajo se centra en reflexionar sobre la condición humana, la vocación hacia la mirada del otro, de aquel del que sufre, y hacia los problemas culturales del siglo XX. Fue el segundo argentino galardonado con el Premio Cervantes en 1984, luego de que lo hiciera Borges en el 79. Ernesto está considerado como un autor muy presente durante el siglo pasado. Él se preparó para dedicarse a la física, a la investigación en este campo puntual, pero su acercamiento a la literatura fue completo y realmente fue total y lo logró. Con una visión existencialista, reflejada en las tramas tenebrosas de sus novelas, pobladas de personajes extraviados de sus valores morales, y con esos finales en donde la reflexión es amplia y deja al lector muy sorprendido. Me parece también importante en este caso destacar que Ernesto fue presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y hasta publicó el famoso Informe Sábato. Una figura pública que buscó comprometerse desde lo literario y desde la lucha personal, política, social, por esas causas justas, por las causas que hoy en día se sigue luchando y se sigue contemplando, que es la desaparición de las personas. Hoy lo recordamos y de algún modo lo aplaudimos de pie, porque su obra y su trabajo y su lucha siguen completamente en vigencia. Muchas gracias y buenas tardes. Claudio Serrentino para Extremo Sur. Bueno, 20 años de que se vayan todos y ¿qué hacemos con los medios? Una pregunta que nos hacíamos quienes estábamos afuera de los grandes medios, o sea, Enrique Ricaño y yo, quien les habla, Claudio Serrentino, que producíamos, trabajábamos, acompañábamos un proyecto editorial barrial, como era la revista La Bocina y algunos medios satélites pequeños, radiales o con otros formatos. La pregunta era si esa supuesta revolución que estaba ocurriendo en aquel momento, fines de 2001, 2002, no recuerdo bien la fecha, supongo que será 2002, nos llevaba a plantearnos un recambio a todo nivel y sobre todo con lo que eran los medios concentrados que ya entonces existían, tuvieron mucha más fuerza a partir de los 90, de la década menemista, donde se empezaron a concentrar los dueños de radios, canales, diarios, en un solo dueño. Antes la cosa estaba mucho más repartida, aunque también era injusta, porque se le daba medios a cualquier amigo que tuviera un dinerillo para invertir. Pero bueno, fue una experiencia linda y rara y, como siempre, con poco público. Enrique, por supuesto, eligió el material fílmico que ilustraba perfectamente lo que queríamos decir. Nosotros dijimos nuestras cuestiones y bueno, como ya vimos, el 2001 desembocó después en lo de siempre, en un país que no se termina de acomodar y los medios siguen siendo cómplices de ese desacomodamiento.
de aquel momento histórico en el cual nosotros queríamos generar un debate que nunca ocurrió, y hoy vemos cómo la hiperconcentración ya es global a través de redes sociales. Hoy tenés 5 grandes conglomerados que te concentran la mayoría de la información. Hablamos de Google, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, y todo eso nos lleva a un pensamiento único, a un discurso único que lamentablemente no nos ayuda para, ya no digo para crecer, sino para no decrecer en lo que es el pensamiento de la humanidad o el futuro de la humanidad. Extremo Sur, por La Bocina Radio, año 2022.